Y continuamos con Eleazar Díaz Rangel. La reforma del año 2007 fue derrotada por un margen ciertamente pequeño, pero casi desconocido. Pero tú sabes que no se terminó de contar. No se terminó de contar. Y una de las razones que trascendió es que había el riesgo de que se aprobara. ¿Y qué iba a hacer la oposición? La oposición no iba a aceptar que eso fue así, ¿no? Que en los 30.000 votos que faltaban por escrutar o por contabilizar, cambiaran el resultado. ¿Quién iba a aceptar ese cambio? Entonces, por eso que hoy es siempre inconcluso ese escrutinio, ¿no? Bueno. Pero el propio Chávez prácticamente puso punto final cuando... Sí, no, claro, fue terminante. A pesar de que fue en horas poco tardías, pero fue, digamos, terminante en cuanto que, bueno... Sí, él fue inequívoco en su posición de... ¿Por qué crees tú que fue derrotada esa reforma, Eleazar? Yo creo que hubo dos factores. Uno, que fue deformada por la propia mayoría parlamentaria, porque a la primera propuesta del Ejecutivo, del presidente Chávez... La lista número uno. La lista número uno. Después vino una lista de mercado que fue la que le complicó la cosa. Exacto. Entonces ese fue un factor que de alguna manera incidió en confusión y en los resultados finales. Y otra fue que hubo una campaña muy certera de aquella carnicería donde un pequeño propietario iba a perder su propiedad, etc. Y eso fue también hecha esa publicidad y creo que tuvo tales efectos que creo que contribuyó de manera decisiva en el resultado final para que ganara el no a la propuesta de reforma constitucional. Ahora, ahí también ocurrió que el chavismo no votó por la reforma. Es decir, el propio pueblo chavista en un porcentaje pequeño no acompañó, digamos, yo no sé qué porcentaje, pero evidentemente pues no se correspondía el histórico de las votaciones del chavismo hasta ese momento con lo que pasó en la reforma, ¿no? Quiere decir que esa reforma no fue madurada, quiere decir que fue apresurada quizás la... Sí, es posible, no había caído. Y ese porcentaje fue significativo. Bueno, creo que yo no tengo, digamos, la manera de decirlo, pero como fue una pequeña diferencia, pero si nos atenemos a lo que era la última elección, la ventaja de Chávez en el 2006 fue, digamos, abismal, ¿no? Sí, claro. Y luego, un año más tarde, pues, el pueblo no acompañó esa reforma. Lo cual también habla de lo positivo que es el mecanismo que tiene la propia Constitución de un mecanismo de autopreservación, ¿no? Así es. Así es. Ahora, los retos del país a propósito de esta Constitución, por ejemplo, en materia económica, Eleazar, se ha hablado durante todos estos años de pasar un modelo rentista a un modelo productivo, pero somos más rentistas ahora que antes. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos y desafíos para el 2015 que tiene el gobierno, del cual, por lo que uno le escucha al presidente Maduro, está bastante consciente de esa circunstancia en aceptar tanto el uno como el otro exitosamente. Es decir, ¿por qué no se ha logrado un incremento en la producción, particularmente de la producción agropecuaria? Es decir, ¿por qué no se ha logrado un incremento suficiente? Porque hay cifras que revelan cómo el consumo de carne o de pollo, por ejemplo, casi se ha duplicado y el incremento en la producción ha aumentado en porcentajes mucho menores. Entonces sigue generando un déficit que es descubierto con la importación. ¿Por qué ese incremento no ha sido mayor de manera que satisfaga las necesidades del venezolano? Ahí ha habido fracaso en el campo de la agricultura y no sé, me imagino que también en la ganadería. Y creo que la primera responsabilidad la tiene el gobierno y los ministros que han atendido esa área, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que hay esa contradicción que tú señalabas anteriormente entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. ¿Por qué no ha sido posible el incremento de la producción para mejorar la economía y, por ejemplo, resolver los problemas que hoy se están viviendo y que son tan notorios como, por ejemplo, el desabastecimiento de tantos productos? Entonces, ahí la primera responsabilidad es gubernamental, de los despachos o de algunos de los ministros que han estado en el campo de la economía. Hay algunas preguntas aquí en el Twitter, Eleazar.
¿Existe alguna razón por la cual los hechos noticiosos en Última Noticia se exponen tan tímidamente? Dice Douglas Pérez. Dice Ideas Delivery. Dice, después de la censura de varios periodistas, todavía apoya la tesis de que aquí hay democracia porque todos pueden hablar. Don Eleazar, a su periódico no le afectó la situación reciente de papel. Estaría bien afirmarles que el proceso de la nueva Venezuela sería hacer una constitución nueva tomando esta de referencia. Héctor Valero, hay muchos comentarios en torno. Muchas preguntas. Muchos comentarios y preguntas. ¿Sí? Bueno, sobre la última yo diría que hacer una nueva constitución yo no creo que no sea ninguna solución, además no resuelve ningún problema porque los que existen que pueden ser atribuidos a la constitución pueden resolverse a través de reformas constitucionales muy puntuales de algunos artículos. Entonces, de manera que una constituyente no se justifica, no tiene razón en esta circunstancia. Las otras son preguntas relacionadas con Última Noticia, ¿no? Bueno, yo quiero decir en primer lugar que allá no ha habido censura. Allá se hace lo que se hace en todos los periódicos, se selecciona material que se va a publicar y algunas veces, como lo hacen también los reporteros, como reportero que has sido tú, reportero que he sido yo, pues nosotros no publicamos, no escribíamos todo lo que se conseguía, sino que alguna parte, no por censura, sino porque consideramos que no tenía la importancia para ser noticiado. Y eso se sigue haciendo como lo hacen en todos los medios de comunicación del mundo, que no todo lo que se produce se escribe o se publica. Ahora, es evidente que cuando un medio de comunicación es vendido y tiene nuevos propietarios, los nuevos propietarios tienen, no digamos el derecho, sino la facultad, y generalmente lo hacen, de cambiar las políticas editoriales. Quienes ponen y cambian las políticas editoriales son los propietarios de los medios. El Universal es como es el Universal y ha sido siempre porque ha tenido determinados medios, determinados propietarios. Si cambia de propietario, es evidente que debe introducirse cambio en su política editorial. De manera que eso también ha ocurrido en Última Noticia, pero eso no ha afectado nuestra circulación. La circulación de Última Noticia, no sé si debo aquí decirlo, no aparezca como algún intento de excusar algunas omisiones, pero nosotros tenemos una circulación que es como 4 veces más que el segundo diario en circulación de Caracas y por supuesto el tercer diario, de manera que nosotros tenemos una amplísima circulación que no ha sido afectada por ligeros cambios en la política editorial. Y en relación a la paginación, por supuesto que nos ha afectado. Nosotros tenemos hoy menos páginas que hace 6 meses o hace un año. ¿Pero tienen problemas con el papel? Lo tuvimos, pero... ¿Está resuelto en este momento? Sí. Primero porque hubo una dosificación, se redujo la paginación y entonces con el papel que había, que se habría agotado antes, se pudo superar y después se adquirió el papel necesario para mantener la paginación que tiene hoy, ¿no? Eleazar, el tema de la libertad de expresión en Venezuela. Después del proceso constituyente, ¿tenemos menos, tenemos más libertad de expresión? ¿Igual? ¿Ha cambiado algo en esta materia? Bueno, sí ha habido cambios, pero la primera respuesta es que no hay restricciones. Es decir, los medios hoy en Venezuela dicen lo que sus propietarios quieren que se diga. De eso yo lo puedo afirmar y es muy difícil que los dueños de otro diario o de una emisora o televisora pueda decir lo contrario. Es decir, si ellos deciden que determinada información no debe ser difundida, no se difunde. Y si creen que una debe ser difundida y repetida, se hace así porque esa es la voluntad de los dueños. Y como no ha habido ninguna sanción contra esos dueños ni contra esos medios, entonces la libertad de expresión aquí en Venezuela se sigue ejerciendo. Yo no creo tampoco en la historia esa de la autocensura. Lo que hay en algunos medios es que no publican todo por las razones que daba antes. No son suficientemente importantes, no son suficientemente trabajados, no son suficientemente noticiosos y en consecuencia no se publica. Pero eso no es algo de ahora, eso ha sido históricamente, pasa así y ha pasado así en todos los medios. Néstor Alfonso pregunta al invitado si cree que en Venezuela se cumple la división de poderes plasmada en la Constitución. Y aquí dice Ciudadano Jaime, el chavismo o voto duro está dando una demostración que hay revolución para rato y jamás aceptaremos injerencia de los gringos, dice Ciudadano Jaime. Dice Escorpión,
Da rabia ver cómo celebran esa constitución y nadie se acuerda de la víctima de Vargas. Hay que decirlo también. No, que eso no es válido incluso- para Últimas Noticias. Nosotros estuvimos publicando todos los días Así es, incluso en el día de hoy. una página y hemos publicado trabajo de doble página hoy y ayer. Y en la semana anterior una página diaria, de manera que a nosotros no se nos puede atribuir Aquí haber está omitido incluso, aquí ese está, hecho. para ratificar lo que dice Eleazar. Aquí dice, familia de Vargas aún luchan por el reencuentro. Aquí en primera página. Ese es el trabajo de cierre. Así es. Pero comenzó la semana pasada. De manera que, bueno, para otros medios eso puede ser cierto, pero en el caso nuestro no. ¿Qué otra cosa había? Sobre el tema de la división de poderes. Pregunta Néstor Alfonso, ¿y se cumple la división de poderes plasmada en la Constitución? Bueno, yo diría, la primera respuesta que es afirmativa, sí hay división de poderes. Eso no niega que no exista influencia del Poder Ejecutivo sobre algunos poderes. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, si el Ejecutivo está en manos del PSV y la mayoría parlamentaria es del PSV, pues entonces es evidente que haya una armonía, una correspondencia entre las políticas del Ejecutivo y las decisiones que toma la Asamblea Nacional. Bueno, como siempre fue en alguna Exacto. medida, ¿no? Cuando Acción Democrática dominaba el Congreso, ambas cámaras, pues había esa influencia y eso mismo ocurrió con COPEI. De manera que es yo no diría que es una ley, pero es una norma lógica en la política, que es la armonía, la correspondencia entre las orientaciones del Ejecutivo y las orientaciones del Poder Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, del Poder Judicial, yo no diría lo mismo porque son centenares, miles de jueces y no se puede decir que cada uno de ellos sentencia en función de los intereses gubernamentales. Eleazar, ya terminando, la Constitución del 61 duró más de 40 años, 41, 42 años. Sí. ¿Qué perspectiva ves tú de que esta Constitución se prolongue en el tiempo? Yo creo que el gobierno está viviendo, como comentábamos ahora, una coyuntura difícil en el campo de la economía. Y pareciera que ese es el principal problema a resolver, no solo en función electoral de las parlamentarias del fin del próximo año, sino en función de la sociedad venezolana, del país, de su desarrollo, que es el incremento de la producción para hacerlo una economía productiva y no rentista, dependiente del petróleo. De manera que si eso se resuelve, pues es lógico suponer que esa Constitución tendrá una vigencia por muchos años más. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido al programa, Eleazar. Muchas gracias. Bien. Bueno, y saludos a toda la gente de Última Noticia, los colegas, pues, diario Última Noticia. Nosotros vamos a la pausa. Al retorno estaremos conversando con Miguel Pizarro, diputado de Primera Justicia.